Educación al Día, el noticiero educativo que informa con responsabilidad. Hoy hablaremos de un tema crucial que es el marco legal que protege a las personas con necesidades educativas especiales en el Ecuador. Así es, conoceremos cómo la LOEI garantiza el derecho a la educación inclusiva y analizaremos casos reales, presentaremos infografías y estadísticas que muestran cómo se está aplicando en los centros educativos. Ok, empezamos con el marco legal, la LOEI, en el capítulo 6 de las necesidades educativas específicas, en donde establecen del artículo 47 al 52 el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los estudiantes sin discriminación, en donde el artículo 47 nos habla de una educación inclusiva como derecho para todas las personas. En el artículo 48, la identificación de estas necesidades educativas. En el artículo 49, la atención a estudiantes con discapacidad o algún talento excepcional. En el artículo 50, las adecuaciones curriculares y recursos humanos necesarios. En el artículo 51, la participación de la familia. Y por último, en el artículo 52, la coordinación interinstitucional. Y no solo eso, también se detalla la obligación de las instituciones educativas de las adaptaciones curriculares, apoyo psicopedagógico y formación docente en inclusión. Según estudios realizados en Estadística Educativa 2023 del Ministerio de Educación, el cual proporciona datos sobre la evolución histórica de la institución educativa, docentes y estudiantes en el país, se ha identificado las siguientes estadísticas. Con un 62% de las instituciones educativas se aplican adecuaciones curriculares, mientras que con un 38% se da el apoyo del personal especializado y con un 25% aún se presentan barreras arquitectónicas. Estos datos reflejan avances y desafíos de la promoción de una educación inclusiva en el país. El día de hoy, para conocer cómo se ha aplicado este marco legal en la práctica, conversaremos con dos especialistas en el tema, en donde nos hablarán sobre la educación inclusiva y nos presentarán datos actualizados. Ellas nos compartirán estadísticas oficiales del Ministerio de Educación sobre el número de estudiantes con necesidades educativas especiales, los tipos de apoyo implementados y los avances logrados en centros escolares. Como primera invitada tenemos a la licenciada Kimberly Perugachi, psicopedagoga, especialista en la atención con necesidades educativas específicas. Buenos días con todos, soy la licenciada Kimberly Perugachi y para mí es un placer estar aquí. Licenciada Perugachi, como profesional en la educación, ¿cuáles son las principales obligaciones de las instituciones educativas particulares según la LOEI para garantizar un entorno seguro, inclusivo y respetuoso, especialmente para estudiantes con necesidades educativas? Como licenciada en Educación Inicial, considero que las instituciones educativas tienen un papel fundamental en la garantía de los derechos de todos los estudiantes, en especial de aquellos con necesidades educativas especiales. Basándome en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, según el artículo 58, en sus literales A, C, D y F, establece que las instituciones están obligadas a aplicar medidas de protección afirmativas que favorezcan a quienes se encuentran en condiciones de desigualdad, asegurando así acceso y permanencia en el sistema educativo. Esto implica adaptar metodologías, recursos y entornos para responder a las necesidades específicas de los estudiantes con NED. Gracias por su respuesta. Gracias por permanecer con nosotros. A continuación, la doctora Andrea Zimbaya, técnica del Ministerio de Educación del Ecuador, área de inclusión educativa. Buenos días, soy la doctora Andrea Zimbaya y agradezco la invitación. Doctora Zimbaya, ¿cuáles son los datos más recientes sobre la población con necesidades educativas especiales en Ecuador y cuál es la relación de equivalencia estable entre un estudiante con discapacidad y un estudiante sin discapacidad en los niveles de educación inicial 1, inicial 2 y preparatoria según la normativa vigente? Bueno, contestando a su pregunta, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad, el CONADIS, en el año 2024 determinó que existe un total de 487.542 personas con discapacidad. Realizando la clasificación entre género y número de registro se consta lo siguiente. Del género femenino existen 210.940 personas con discapacidad, mientras que del género masculino existen 276.602 personas con discapacidad.
Además tenemos las escalas de los tipos de discapacidad, en el que se consta que en discapacidad física existe el 44,20%, en discapacidad intelectual el 23,27%, en discapacidad auditiva el 12,88%, en discapacidad visual el 11,62%, en la discapacidad psicosocial el 6,94% y en la discapacidad del lenguaje con el 1,10%. Por otro lado, el funcionario del Ministerio de Educación, Augusto Espinosa, dio a conocer los siguientes datos. Niñas, niños y jóvenes que están insertos en el sistema educativo ecuatoriano son un total de 62.431 personas, en las que se establece que el 65% asiste a instituciones educativas fiscales, el 19% a establecimientos municipales, el 11% a instituciones fiscomisionales y el 5% asiste a planteles municipales. Gracias por su participación, señorita Simbaya. Luego del corte regresamos. Desde hace algunos años, la voluntad y el esfuerzo de todos por mejorar la educación de todos han permitido que muchos alumnos con problemas como estos convivan en la escuela sin trabas iniciales. Borremos las barreras. En la integración, todos somos útiles. Regreso, muy interesante las respuestas de nuestros dos especialistas del día de hoy. Continuamos con las preguntas. Licenciada Perugachi, según la LOEI, ¿cuáles son las obligaciones de las madres, padres y representantes legales para apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales en su proceso educativo? Bueno, según lo establecido en el artículo 13 del reglamento en los literales G e I, hace mención que las madres, padres y representantes deben participar en actividades extracurriculares que complementen el desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus hijos, incluyendo a aquellos con necesidades educativas especiales. Además, tienen la responsabilidad de apoyar y motivar a sus representados con NED, especialmente cuando enfrentan dificultades en el aprendizaje de manera constructiva y creativa para favorecer su desarrollo integral. Excelente respuesta, licenciada Perugachi. Nos vamos a un corte comercial y seguimos con las preguntas. Continuamos con la siguiente pregunta. Doctora Simbaya, ¿cuáles son los derechos y obligaciones estables de la LOEI a los docentes del sistema educativo ecuatoriano? Bueno, en la LOEI, en el capítulo 4 titulado como Derechos y Obligaciones de los Docentes, podemos determinar que del artículo 10 se menciona a los derechos del docente. Haciendo un enfoque en el literal A, se puede entender que se accede de forma gratuita a procesos de formación y actualización profesional según las necesidades del docente y del Sistema Nacional de Educación. Por otro lado, en el literal H, el docente tiene el derecho de ser tratado sin discriminación y en el caso de los docentes con discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y respeto con su importante función. Por otro lado, tenemos al literal T, que menciona que el docente debe gozar de 2 horas diarias de permiso para cuidar a un familiar con discapacidad, sin afectar su jornada pedagógica. Esto antes, con la previa certificación del CONADIS. Por otro lado, tenemos al artículo 11 que menciona las obligaciones del docente, haciendo un enfoque en los literales H, que nos permite entender y evaluar a los estudiantes respetando su diversidad y comunicarles oportunamente los resultados con fundamentos pedagógicos. También el literal I, brindar apoyo y seguimiento pedagógico para ayudar a los estudiantes a superar dificultades en los aprendizajes y desarrollar sus competencias y habilidades. Por último, hacemos un enfoque en el literal S, en el que se respeta y protege la integridad de los estudiantes y denunciar cualquier vulneración ante las autoridades competentes. Muchas gracias, señorita Simbaya, por presentarnos cómo se aplica la LOEI y cuáles son sus beneficios para los estudiantes y para los docentes. Muy bien, queridos televidentes, ahora les invitamos a acompañarnos
al segmento número 3 de Casos de la Vida Real. A continuación, nuestras compañeras nos presentan historias impactantes que reflejan situaciones reales y conmovedoras que merecen ser escuchadas. Buenos días, bienvenidos a Casos de la Vida Real. El pasado 25 de abril de 2025, la unidad educativa Emily Dalcross informó sobre el caso de 20 niños presuntamente abusados sexualmente por Steven P., ex docente de educación física. La institución declaró haber activado el protocolo correspondiente en coordinación con el Ministerio de Educación y Fiscalía General del Estado y se aseguró que ninguno de los otros miembros del personal estaría involucrado directamente con el hecho. Sin embargo, en este lamentable hecho podemos observar cómo el actuar de la institución no respetó los derechos que amparan a estos niños. A continuación, nos invitamos a ver una entrevista con los padres de familia, quienes comparten el dolor y la preocupación que ha generado esta situación en su entorno cercano. Veamos la entrevista. Un grupo de padres de familia denuncia que sus hijos de preescolar les confesaron que eran víctimas de abuso sexual en su clase de educación física en un colegio de Quito. Aparentemente, de lo que nos cuentan los niños en las clases de educación física, él les formaba e inmediatamente les decía que iba a proceder a revisarles el uniforme de educación física. Se acercaba niño por niño y al momento de revisar supuestamente la pantaloneta introducía las manos dentro de los miembros tanto de los niños como de las niñas. Supuestamente les acompañaba al baño de la institución educativa para que hagan sus necesidades y ahí inclusive les hacía besarse entre niños. El profesor presuntamente habría tenido la misma conducta con al menos 15 niños que no superan los 6 años. Sí, básicamente el modus operandi de este profesor era, les amenazaba en el caso de los niños, les decía que no les iba a hacer participar en el fútbol que ellos practicaban durante las horas de educación física y los recreos, y adicionalmente les decía que si en algún momento los papás notábamos que existía tristeza por parte de nuestros hijos, que digan que están tristes. Tras conocerse los casos, el docente fue detenido por la Policía Nacional. Las familias aseguran que han contado con el acompañamiento del Ministerio de Educación, que se pronunció a través de redes sociales. Los niños ya han sido en algunos casos sometidos inclusive ya a los testimonios anticipados y a todas las valoraciones psicológicas. Sin embargo, denuncian que las directivas del colegio han puesto trabas al proceso. Nos decían son temas de la edad, nos dimos cuenta que el acompañamiento psicológico que ellos decían que estaban dando no era el adecuado. Ninguna docente fue capaz de alzar la mano y decir hay estos comportamientos en los niños y tenemos que hacer algo. Un lamentable suceso. Este caso representa una grave vulnerabilidad a los derechos de los niños y niñas, tales como lo establece la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, LOEI. Entre los artículos afectados está el artículo 5, Principios de Educación. Este artículo establece el interés superior del niño y la niña y exige que toda acción educativa respete su dignidad, integridad física, psicológica y moral. En este caso, dicho principio fue gravemente vulnerado al permitir que el docente ejerciera abuso sobre menores, atentando directamente contra su integridad. El artículo 6, Derechos de los estudiantes, garantiza el derecho de los estudiantes a recibir una educación en un ambiente sano, seguro y libre de violencia. Las presuntas agresiones sexuales rompen con este derecho, ya que los niños fueron expuestos a un entorno educativo peligroso y dañino. El artículo 58, literal G y H, obligaciones del personal docente. En el literal G podemos encontrar que el personal docente debe proteger la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes. Mientras tanto, el literal H tiene la obligación de abstenerse a toda forma de violencia, acoso, abuso o discriminación. En este caso, el exdocente incumplió gravemente con las disposiciones, ejerciendo presuntamente actos de abuso y coacción sobre niños entre 5 y 6 años. Artículo 132. Prohibición de la violencia. Este artículo prohíbe expresamente toda forma de violencia física, psicológica, sexual o simbólica en el ámbito educativo. La conducta del acusado, según la denuncia, representa una forma directa de violencia sexual en el espacio escolar. Artículo 134.
responsabilidades y sanciones. Establece que los representantes de los actos de violencia dentro de un sistema educativo serán sancionados administrativa, civil y penalmente, además que al momento de ser identificado el caso del abuso tendrán un lapso de 45 horas para realizar su respectiva denuncia. En este artículo respalda el proceso judicial que actualmente se lleva a cabo y las necesidades que existe una sanción ejemplar. Estos artículos no solo son marcos legales, sino también principios éticos que deben guiar a toda práctica educativa. Su incumplimiento no puede ni debe pasar desapercibidos. A continuación, mi compañera Jocelyn Topón ampliará esta información con un lamentable suceso acontecido en Quito. Muy buenos días, estimados televidentes. Hoy abordaremos un caso que ha generado indignación y reflexión a nivel nacional. El pasado 10 de septiembre de 2025, en la ciudad de Quito, una familia denuncia que su hijo diagnosticado con autismo ha sido rechazado en el mismo 15 instituciones educativas. Esta situación pone en evidencia una preocupante falta de inclusión en nuestro sistema educativo. A continuación, el testimonio de la familia. William es un niño de 7 años que, según el relato de sus padres, ha sufrido el rechazo de 15 colegios privados de Quito por padecer autismo. Los abogados afirman que estos casos reflejan un preocupante patrón de exclusión que vulnera los derechos fundamentales de los niños con autismo. Sí, lamentablemente las escuelas particulares desconocen o pretenden desconocer que ellos prestan un servicio público impropio. Servicio público que está obligado, que les obliga a incluir dentro del sistema educativo a estos niños con este tipo de discapacidad. A la voz de lucha se sumó esta joven de 22 años con autismo. Ha sido difícil porque a mí me pasó exactamente lo mismo que el niño, que fui rechazada por varios colegios. Si es que uno no es empático, entonces nunca va a entender lo que atraviesan todas esas personas. En sus propias palabras, la familia expresa su desesperación al no encontrar un espacio escolar donde su hijo sea aceptado y respetado. A pesar de contar con un diagnóstico clínico y acompañamiento de profesionales, se les han cerrado las puertas sistemáticamente, en contradicción con lo que establece nuestra legislación educativa. En este caso, se vulneran varios artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, entre ellos el artículo 47, Educación para Personas con Discapacidad, donde se obliga a los centros educativos a recibir estudiantes con discapacidad, realizar ajustes curriculares y físicos, capacitar a su personal para una atención de calidad y calidez. Se ve vulnerado en el caso al negarse a incluir a un niño y no contar con adaptaciones razonables, donde se desconoce el derecho a la inclusión educativa. El artículo 50, Educación para Personas con Escolaridad Inclusiva. El Estado debe garantizar que niños en situaciones de inequidad o dificultades de inserción tengan programas que eviten su exclusión. Tenemos el artículo 132 de las prohibiciones. El literal R nos dice que se prohíbe negar matrícula o separar la institución educativa a estudiantes por razones de discapacidad, entre otras condiciones. Se vulnera donde el niño fue rechazado por varias instituciones únicamente por su condición de autismo, vulnerando su derecho de la educación inclusiva. Tenemos el artículo 135, las sanciones a instituciones educativas particulares. Establece que las instituciones que incurran a la prohibición del artículo 132 pueden ser sancionadas con multas o renovación de su autorización de funcionamiento en caso de no respetar la infracción. Excelente información, compañeras. A lo largo de nuestro noticiero hemos comprendido que al hablar de educación inclusiva no solo es un derecho, sino una necesidad urgente y un compromiso real de todos los estudiantes de nuestro país. Así es, compañera. La LOEI no solamente está escrita, sino también está siendo aplicada cada vez con mayor fuerza en las aulas del Ecuador, garantizando que las necesidades educativas especiales, ya sean permanentes o transitorias, sean atendidas con respeto, con empatía y con profesionalismo.
Además, en los casos presentados nos demuestran que cada institución educativa debe actuar conforme a la ley y un enfoque humano que transformaría la vida de los estudiantes y fortalecería a la comunidad educativa. Por lo que, como maestras, como psicopedagogas o ciudadanos comprometidos, nosotros tenemos el rol de vigilar, de apoyar y ser partes para este cambio. Porque la inclusión no es una opinión, sino que también es un principio irremunerable. Nos despedimos dando gracias por acompañarnos en este noticiero Educación al Día, un espacio informativo, y debemos de seguir trabajando por una educación verdaderamente justa, equitativa e inclusiva para todos.